Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Congregación de Verdaderos Adoradores en Espíritu y en Verdad. Hoy vamos a hacer estudio bíblico sobre la prosperidad. Pero ante todo vamos a orar a nuestro Dios. Señor de los señores, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, gracia, compasión, permítanos la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, presentarnos delante de tu presencia, con tanta humildad, respeto, reverencia. Tú, Señor, tú que moras entre querubines, allá en el trono celestial de los cielos y de los cielos, ven a nuestro encuentro, danos una mirada, Señor, pon tu oído, acércate a nosotros, Señor. Ten misericordia, ten compasión, ten piedad de todos nosotros. Alabado tu nombre, bendecido tu nombre, glorificado tu nombre para siempre en eterno, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocemos que tu único Hijo amado, unigénito, primogénito, Cristo Jesús de Nazaret, es el Cristo, el Mesías, el justo, el santo, el príncipe de la vida, el autor de la vida, el autor de la salvación, nuestro único pastor, el pastor de los pastores, el buen pastor, aquel que dio su vida por nosotros, su sangre. Él resucitó al tercer día, venció a la muerte, venció al diablo que gobierna el imperio de los muertos. Después de su resurrección, nuestro Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches con nosotros, haciendo milagros, prodigios, obras potencias. 40 días subió a los cielos de los cielos y se encuentra a la derecha. Él es la derecha, la diestra del Padre, la justicia. Pero como Él nos había prometido, dijo, yo rogaré al Padre. Así se presentó delante de Dios Padre con tanta reverencia, respeto, rogándole, dice la Biblia. Y Dios Padre, por amor a su único Hijo, por misericordia, lo mandó su Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad, el otro consolador llamado Espíritu Santo, que nos guía, nos cambia, nos transforma, nos enseña, nos perfecciona, nos santifica, para que podamos alcanzar la vida eterna. Señor, bendice este estudio bíblico. Hoy hablaremos de la prosperidad. La prosperidad. Que por medio de tu Espíritu Santo danos palabras de sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia, discernimiento. Ábrenos esos ojos, oídos espirituales para comprender la profundidad del Evangelio. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, escudriñad, examinad las Santas Escrituras, porque ellas hablan de mí. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Santo Hijo, unigénito, primogénito, Cristo Jesús de Nazaret, o Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Buenos días a todos y a todas y a sus familias. Entonces, este día vamos a hablar de la prosperidad. La prosperidad, que sea claro y preciso, no es mi deseo juzgar a ninguna secta, ni congregación, ni sinagoga, ni asociación. No digo iglesia porque la iglesia es cada uno de nuestros corazones que siguen al Cordero. Abramos nuestras Biblias, vamos a ver lo que dice en Génesis, capítulo 24, versículo 21. La congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad utiliza como guía la Nueva Traducción Viviente. Hay hermanos y hermanas que utilizan la Reina Valera. No es importante. Lo importante es comprender la profundidad de la palabra de Dios. Génesis capítulo 24, versículo 21. En este capítulo de Génesis, capítulo 24, el siervo de Abraham, Eliezer, había ido a la casa
de los parientes de la familia de Abraham había ido para buscar una mujer para su hijo Isaac y una mujer para su hijo Isaac. Abraham había dicho que no quería que su hijo se case con mujeres cananeas. Bueno, ese es otro estudio bíblico, con mujeres que no tienen de Dios. Pero le dijo, Abraham le dijo, anda mis descendientes, ¿no? Y encuentran una esposa para mi hijo Isaac. Entonces Eliezer se fue de camino, había hecho una oración para que Dios le dé éxito sobre este viaje, esta misión que le había dado su Abraham, ¿no? Su jefe con el que trabajaba. Y le dijo a Dios, le había dicho, de que si esa mujer que iba a sacar agua y todas esas cosas, y si iba a dar de beber a su cántaro, esa iba a ser la mujer para Isaac. Bueno, entonces todo esto sucedió y cuando se acercó a un cántaro, esa señorita Rebeca, que era, su madre se llamaba Milca, era su hija de Betuel, ¿no? Y era hija de Nacor. Bueno, esta señorita Rebeca se acercó y le dio de beber a sus animales de Eliezer, del siervo de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que hizo Eliezer? Eliezer dice que estaba maravillado por lo que estaba haciendo Rebeca. Estaba maravillado por lo que estaba haciendo Rebeca. Pero dice la Biblia que Dios, él se preguntó, Eliezer, en Génesis 24, capítulo 24, versículo 21. Él se preguntó si el Señor lo había prosperado en su viaje. Aquí viene la palabra prosperar. Si el Señor lo había prosperado en su viaje. Si el Señor le había dado éxito en su viaje. Aquí no está hablando de dinero. Al final vamos a llegar a entender qué significa prosperar en el Evangelio de Cristo Jesús, en las Santas Escrituras, en la Biblia. Dice que todo lo que Eliezer había orado para que si esa mujer le iba a dar de beber con su cántaro a sus animales, esa sería la mujer de Isaac, esa sería la señal. Y él estaba meditando y decía, estaba meditando para ver si el Señor lo había prosperado en su viaje. Si el Señor le había dado éxito en la misión que le dio Abraham, su jefe, ¿no? Entonces, como vemos, prosperar acá significa si había dado éxito en su viaje. Acá no está hablando de dinero. Prosperar en su viaje, éxito en su viaje. Entonces, ya en el versículo de Génesis 24, en el versículo 40, él habló en Génesis 24, 40. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces Eliezer habló con los parientes de Rebeca, que le había dicho que él venía por esa misión, y les dijo, ¿no? Entonces dice, les está contando que él había orado a Dios y que su ángel había orado a Abraham, que su ángel estaría con él y que prosperara su camino. Entonces Dios respaldó la palabra de Abraham, que había orado a Dios para que proteja a Eliezer, su siervo,
y que prospere su camino. Prospere su camino. ¿Qué quiere decir? Que tenga éxito su misión. Que tenga éxito su misión. Acá no está hablando de dinero. Que prospere su camino. Que tenga éxito en su misión. Acá Eliezer en el versículo 42, siempre de Génesis 24, está contando, ¿no? Está contando a los parientes de Rebeca, que llegó a la fuente y le había Eliezer orado a Dios: si tú prosperas ahora mi camino, si tú me das éxito en la misión que en su jefe Abraham le había dado para encontrar mujer para Isaac. Entonces todo esto le estaba contando a la familia de Rebeca. En Génesis 24, 56, entonces ya viene la parte final en que Rebeca se va con Eliezer para regresar donde Abraham y casarse con Isaac. Y Eliezer le dice a la familia de Rebeca: no me detengáis, ya que el Señor ha prosperado mi camino. Ha prosperado mi camino. Entonces nos hablando de cosas materiales, de dinero. ¿Qué quiere decir? El Señor hizo que mi misión tuviera éxito. Mi misión tuviera éxito. Esa es la parte de la palabra prosperar. Mi misión tuviera éxito. Dios le había prosperado el camino de Eliezer, siervo de Abraham, y su misión tuvo éxito. Encontró una mujer llamada Rebeca, mujer para Isaac, siervo de Abraham. Después, entonces, como vemos en Génesis 24, Dios había prosperado el camino de Eliezer, tuvo éxito en su misión, Ahora pasemos a Génesis capítulo 26, y ahora en Génesis 26 habla de Isaac. ¿Qué es lo que había pasado? Isaac tenía ciertos conflictos con Abimelech, ¿no? Cierto conflicto con ciertas personas. Abimelech, rey de los filisteos. ¿Y qué es lo que dijo? Dice, cuando Isaac tenía estos conflictos con Abimelech, rey de los filisteos, dice que el Señor lo bendecía grandemente a Isaac. Y dice que en el versículo 13 dice: y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. En este versículo de Génesis 26, 13, es hablando de una prosperidad material. Se hizo muy rico, y su riqueza aumentaba. Está hablando acá de una prosperidad material. Se hizo muy rico Isaac. Ahora vamos a continuar con el Salmo capítulo 1, versículo 3. Dice el versículo 3: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese árbol plantado en la profundidad del Evangelio es Cristo Jesús. Junto a corrientes de agua, la palabra de Dios, que da su fruto en su tiempo, los frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Viniendo a cada uno de nosotros, en Salmo capítulo 1, versículo 3, ese árbol somos cada uno de nosotros, que debemos ser plantados junto a esas corrientes de agua, que es la palabra de Dios, el manantial de vida, Cristo Jesús, que da su fruto en su tiempo. O sea, nosotros nos preparamos, y Dios nos da esos frutos en su tiempo. Hay hermanos y hermanas que sueñan con frutos,
la papaya, la manzana, la banana, es simbólico. Son los frutos que Dios le está dando o le quiere dar a ese árbol plantado que son los cristianos. Y todo lo que hace prosperará. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que va a hacer es respaldado por Dios y tendrá éxito. Éxito. No está hablando de cosas materiales. En el Salmo capítulo 30, versículo 6 dice: en mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido. Pero ¿por qué decía en mi prosperidad? En mi prosperidad no seré jamás conmovido. En Salmos 36 está hablando el Señor. El Señor está hablando de que su vida es próspera, de que todo lo que hace, Él hace bien y nada le puede detener. No está hablando de riquezas materiales. En Salmo 37, 7 dice que guarde silencio ante el Señor y espera en el Señor. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Nos está enseñando que a veces pasamos dificultades, que las cosas no nos salen bien y a otros son prosperados en su camino, tienen éxitos, las cosas les hacen bien. Dice, porque el hombre hace maldades. En el Salmo 45, versículo 4 dice: en tu gloria seré prosperado. En tu gloria seré prosperado. Pero ¿por qué dice en tu gloria seré prosperado? Aquí viene otra parte en que nos queda difícil de entenderlo. Pero veamos que el Espíritu Santo que nos dice. En el versículo 3 dice: ponte, Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Y dice, y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Las Santas Escrituras. Entonces, ¿cómo somos prosperados los hijos de Dios? ¿Cómo somos prosperados los que seguimos a Cristo Jesús? Por medio de la palabra de Dios. Salmo 45, 4. De humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Quién es esa diestra? Cristo Jesús. Es esa diestra, en la derecha, en la justicia, en la gracia, es el poder de Dios Padre. Cristo Jesús. En tu gloria sé prosperado. En tu gloria. ¿Y cómo prosperamos? Por medio de la palabra de Dios. En el Salmo 49, versículo 18, dice: aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea lodado cuando próspere. Cuando nosotros vivimos, debemos prosperar, pero en un sentido espiritual. Mientras viva, no está hablando de cosas materiales. Dice en el Salmo 68, versículo 6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. ¿Cómo saca a los cautivos a prosperidad? Para que todo lo que hagan los cautivos les vaya bien, tengan éxito en lo que hacen. En el Salmo 73, versículo 3 dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La aparente prosperidad de los impíos. Porque nosotros pensamos que ser rico es próspero. Pero ser rico es próspero, es que uno se va llenando de la palabra de Dios y Dios nos va transformando nuestro cuerpo, alma, espíritu, corazón. Y nosotros damos frutos.
En el Salmo 118, versículo 25 dice, oh Señor, sálvanos, ahora te ruego. Te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. ¿Cómo Dios nos va a hacer prosperar ahora? Por medio de su palabra, de esa espada de dos filos. Entonces, Dios siempre le interesan las cosas espirituales, la prosperidad del corazón, de la mente, del alma. Esa es la prosperidad que a Dios le interesa. Te ruego, Señor, hazme prosperar, que mi vida cambie, que mi vida tenga frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, autocontrol, autoestima. Salmo 118, versículo 25. Salmo 122, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. ¿A qué se refiere que sean prosperados los que te aman? Que las cosas tengan éxitos en sus misiones, sus trabajos, en cualquier lugar, circunstancia que estén, que tengan éxitos. Que todo lo que hagan les vaya bien. Eso es prosperidad. En Isaías 48, versículo 15 dice, yo hablé y le llamé y le traje. Por tanto, será prosperado su camino. Dios nos hace promesas que quiere prosperar nuestro camino. ¿Cuál es nuestro camino? Nuestra vida espiritual. ¿Cuál es esa prosperidad que Él nos da? Un hombre justo, recto, perfecto, íntegro delante de Dios. Una persona que agrade a Dios, que cumple sus mandamientos, decretos, leyes, estatutos, normas. Una persona que da un incienso de olor agradable al Señor. Un corazón limpio de manos y puro de corazón. Y Dios prosperará nuestro camino espiritual. En Isaías 52:13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, Cristo Jesús, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Entonces nos da otro concepto más de la prosperidad. Engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Nos hablando de riquezas materiales, que es el evangelio de la prosperidad económica de los pastorcitos y pastorcitas amadas, hijos de la bestia, del diablo, de Satanás, de Lucifer, que solo ellos y sus familias, ellos, ellas y sus familias son ricos y millonarios, y los pobres creyentes, pobres y pobres, y no tienen autoridad moral, que cuando hablan desde un púlpito dicen, hermanos, no piensen en el dinero. Ellos tienen casas millonarias, ellos, sus hijos, sus familias, y hasta tienen aviones privados, tienen muchas casas, carros, lujos. Son hijos de la bestia, la misma ramera prostituta de Babilonia, como dice la Biblia. Hermanos y hermanas, estamos entendiendo, de acuerdo a la Santa Escritura, qué cosa significa prosperidad. Tener éxito en lo que hacemos. Que nuestra vida sea próspera en el camino. Y Dios nos engrandecerá, nos exaltará y seremos puestos en alto. Puestos en alto, ¿qué significa? Luz del mundo. En Isaías 53:10 dice, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo. Está hablando del Señor Jesucristo. Isaías 53 es algo muy triste de leerlo. Sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Claro, porque el Señor Jesucristo tuvo éxito en su misión que vino a la tierra. Prosperó. ¿Cuál fue la prosperidad que le dio? Le dio Dios Padre al reino de los cielos. ¿Cuál fue esa prosperidad que dio? Salvar almas para la vida eterna. Venció al diablo, venció a la muerte, que gobierna el imperio de los muertos, el diablo. El Señor Jesucristo padeció muchas cosas, pero el Señor en su mano lo prospera. Tuvo éxito en su misión.
vino a la tierra y venció al diablo y dio una nueva vida en Cristo, y todos tenemos esa esperanza de regresar a la vida eterna, ya que es lo que era nuestro origen como Adán y Eva. En Isaías 54, versículo 17, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en tu juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Dios está haciendo una promesa a su iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? No es la cristiana ni la católica, con todo respeto a la pentecostal o la ministerial. La iglesia son aquellos corazones limpios, aquellos que valoran Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, aquellos que no están idolatrando, venerando, teniendo fotos de pastorcitos, pastorcitas amadas, aquellos que solo de su boca sale Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo, Dios Espíritu Santo. Aquellos que no idolatran seres humanos. Entre los seres humanos nos podemos respetar, pero somos simples seres humanos. Aquellos que dicen que tienen la estatura espiritual de Cristo deben ser hijos de la bestia. Porque Cristo Jesús es Dios y nadie se puede comparar a Él. Que lo podamos imitar, sí, pero somos simples humanos, moriremos y estaremos bajo tierra. Y estos pastorcitas amadas que se creen como Cristo Jesús, que vendan todos los millones de dólares, euros que se roban de los pobres, vendan sus casas millonarias, aviones privados de ellos, de sus hijos y familia, y le den a los pobres. Entonces podemos decir que algo han entendido del Evangelio. En Isaías 54, versículo 17 dice: Dios nos hace esa promesa, repito de nuevo: ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque Dios protege a sus hijos. En Isaías 55, 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, la palabra de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, lo que Dios quiere, y será prosperada en aquello para que le envíe. O sea, la palabra de Dios nos hace prosperar. ¿Qué significa que nos hace prosperar? Cambios en nuestra vida, frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a ver, hermanos y hermanas, un ejemplo simple de la palabra prosperar que el Espíritu Santo desea que se enseñe hoy día. Nos vamos al libro de Génesis, capítulo 39, donde el hijo de Jacob, llamado Israel, José, fue vendido como esclavo. Sus hermanos eran celosos de él. Fue vendido como esclavo a Egipto. José, prototipo de nuestro Señor Jesucristo, fue vendido por sus hermanos, por el pueblo de Israel. Entonces fue vendido José a Potifar, oficial del faraón. Pero dice en Génesis 39, versículo 2, dice: mas el Señor estaba con José y fue varón próspero. Pero uno se pregunta, ¿pero cómo? José era esclavo de Potifar, oficial del varón. Dice: el Señor estaba con José y fue varón próspero. ¿Cómo va a ser próspero? Porque, como hemos leído en los versículos anteriores, ¿qué significa prosperar? Tener éxito en todo lo que hacemos. Dios nos respalda, nos protege, nos bendice. No está hablando de cosas materiales. Abramos los ojos, oídos espirituales. Prosperar no significa que nos vamos a robar los diezmos de las ofrendas, la palabra de Dios. Vamos a hacerle de la casa de Dios un mercado para hacer... Hasta venden los signos y los coros trámite a internet, los hijos de los pastorcitos y pastorcitas amadas, hijos de la bestia, la ramera, la prostituta de Babilonia. Dios está hablando de que a José lo prosperaba, que hacía las cosas bien, tenía éxito en todo. Eso significa prosperar. Hermanos y hermanas, cuando nosotros nos va bien en los estudios,
Cuando nosotros nos va bien en el laboro, trabajo, en la casa, con el esposo, esposa, hijos, nietos, familia, tenemos ese respaldo de Dios. Dios nos está haciendo prosperar. Las cosas nos salen bien. Porque Dios está con nosotros. Pero para que Dios esté con nosotros, hay que valorar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De nuestra boca solo debe salir esas palabras. Nada que el pastorcito me enseñó, la pastorcita amada. Eso no es de Dios. Somos simples seres humanos. El que enseña es, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Me tengo que ir porque viene el otro Consolador, el Espíritu Santo, y Él les enseñará y les recordará todo lo que yo les he dicho. El que enseña es Dios por medio de su Espíritu Santo. Ningún ser humano enseña. Somos simples seres humanos. Dice que el Señor estaba con José en Génesis 39, versículo 2. A pesar de que José era un esclavo, a pesar de que José sufría mucho, Dios no lo abandonó. Y Dios lo prosperaba. Tenía éxito en todo lo que hacía José. Lo bendecía. Pero uno va a decir, ¿cómo lo va a bendecir? Si era un esclavo, siervo de Potifar. Era un esclavo. Porque Dios, todo lo que él hacía bien. Y sus jefes, como Potifar, lo miraban. A pesar de que no era de Israel, del pueblo de Dios, lo veía. Cómo Dios lo respaldaba. Entonces, en el versículo 3 dice, repite de nuevo, y todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Pero uno dice, ¿qué es prosperar en su mano? No está hablando de dinero. Está hablando de cosas que hacía como trabajo de esclavo, de siervo José. Y ese esclavo era una esclavitud dura. Pero Dios estaba con él. Eso es prosperar, tener éxito en lo que hacemos. En nuestro trabajo, estudio, casa, familia, amigos, todo. Dios nos prospera. Porque Dios está con nosotros. Dios nos respalda, nos guía, nos protege. Nos saca la luz del mundo. Somos luz del mundo. ¿Por qué? Porque valoramos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, para que Dios nos prospere, no caigamos en ese fanatismo, idolatría de la bestia de Satanás, esos pastorcitos y pastorcitas amadas, que prácticamente cuando les imponen manos en sus iglesias, sinagogas que le llaman, los tienen atados, encadenados. Son espíritus de demonios, de demonios, de demonios. Porque no podemos decir, tengo hermano, soy triste con ese coronavirus, no puedo ir a la iglesia. Hermana, es su corazón. La iglesia, hermano y hermana, es nuestro corazón. Podemos leer la Biblia en nuestras casas, orarle a Dios. Cuando una persona tiene de Dios, cuando tiene poder de Dios, impone manos, el ciego ve, el paralítico camina. Pero esos pastorcitos y pastorcitas amadas que dicen que Dios los prospera y son millonarios, son la misma prostituta, ramera de Babilonia, como dice la Biblia en Apocalipsis. No nos engañemos. Cuando nos amenazan de que si hablan mal de la pastorcita amada, del pastorcito, y Dios nos va a maldecir, qué extraño. Dios es amor, Dios es misericordia. Lavan el cerebro, lavan la mente. Órenle a Dios. Señor, rompe ataduras, rompe cadenas. Guíame por medio de tu Espíritu Santo. Ábreme esos ojos, oídos espirituales, porque me imponen manos a través de esos estudios bíblicos en donde solo aparece el pastorcito o la pastorcita amada. Lavan el cerebro y el cerebro. Que toda la gloria, la honra y las alabanzas solo sean para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La Trinidad, nadie es más. Prosperar es tener éxito en lo que hagamos. José era esclavo de Potifar en Egipto. Y Dios lo prosperaba. Todo lo que hacía, lo hacía bien. Tenía éxito en todo lo que hacía. Eso es, hermanos y hermanas. La mano de Dios estaba con él. Respaldo, poder, autoridad. Por medio de su Espíritu Santo.
Hermanos y hermanas, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Leamos las Santas Escrituras. Escudriñemos las Santas Escrituras. Valoremos Dios Padre. Valoremos al Señor Jesucristo, el único Hijo amado de Dios. Los seres humanos somos simples seres humanos. Pero ya cuando aparecen las fotos en las iglesias sextas de los pastorcitos, pastorcitas amadas, cuando los estudios bíblicos solo sus fotos de ellos, de ellas, cuando solo se les nombran a ellos y a ellas, ya son hijos de la bestia, de Satanás. Eso no es de Dios. La Biblia en todas las epístolas, el Espíritu Santo por boca de los apóstoles, dice que toda la gloria, la honra y las alabanzas sean para el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, oremos, para que ya no nos tengan atados, encadenados en estas iglesias diabólicas. En Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospere tu alma. Dios desea esa prosperidad, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, limpio nuestro corazón. Esa es la prosperidad que Dios anhela. Dice en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Pero uno dice, ¿cómo el Señor se hizo pobre? Porque cuando vino a este mundo, Él era considerado un simple ser humano. Pero Él era rico, Él era lleno de la palabra de Dios. Era propio la palabra, era propio Él la sabiduría, es la palabra. Pero se hizo rico, se mezcló con el mundo, con el pecado. Somos pobres. Dice en 2 de Corintios 11, 27, en trabajo y batido, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Esa es la vida de un verdadero apóstol de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, el más grande apóstol, uno de los más grandes apóstoles de Cristo Jesús, ya desde que el Señor Jesucristo subió a los cielos hace 2000 años atrás, ya no hay apóstoles, ni evangelistas, ni pastores, ni nada. Porque los verdaderos apóstoles, y esto es otro estudio bíblico, son designados propios de Cristo Jesús. Ellos comieron con el Señor, ellos durmieron con el Señor, hablaban con el Señor. Esos son los verdaderos apóstoles. Este verdadero apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, dice en 2 de Corintios 11, 27, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. ¿Cómo sería si el apóstol Pablo se presentara a estas iglesias de estos pastorcitos y pastorcitas amadas? Hermanos y hermanas, yo no tengo dónde dormir, sufro hambre, sed, frío, desnudez, pero yo soy un apóstol de Cristo Jesús. Seguramente estos pastorcitos y pastorcitas amadas llaman hasta la policía, dicen que son locos. Dicen, yo soy el apóstol, yo soy la apóstola, la pastorcita amada, llenas de dinero que roban a las iglesias de los diezmos. Porque la vida de un apóstol es así, de sufrimiento. El apóstol Pablo sufrió mucho. Pero acá Dios nos manda uno de los más grandes mensajes a todos nosotros. ¿Cuál es la riqueza que Dios quiere que tengamos nosotros? Hermanos y hermanas, que se quede grabado en nuestras mentes. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice el Señor, por tanto, yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado en fuego y que seas rico.
¿Qué riqueza quiere que nosotros el Señor? Quiere que compremos oro refinado. Pero no es ese oro que se pone en todas las personas, oro de 1 kilo, 2 kilos, 1 libra, media libra, en el cuello, en las manos, en las piernas, no sé dónde. Ese oro refinado es la palabra de Dios, las santas escrituras. Y el Señor nos dice a todos, yo te aconsejo, no nos obliga, que de mí compres oro refinado en fuego, que de mí compres la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, llénate de mis frutos del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, para que seas, ¿qué? Rico. Esa es la riqueza que busca Dios de nosotros. Esa es la verdadera riqueza, que tengamos a Dios en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Y Él que nos va a dar vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, de nuestro pecado. Dice que unge tus ojos con colirio. O sea, por medio de su palabra, Él nos va a abrir los ojos, oídos espirituales. Hermanos y hermanas, entonces esa es la verdadera riqueza que Dios nos ofrece, la palabra de Dios. Si hay personas que han nacido ricos, bueno, Bill Gates, Donald Trump, Elon Musk y tantos otros ricos, bueno, no hay problema. Materialmente, hay personas que son pobres, demasiado pobres, bueno, no hay problema. Pero en la profundidad del Evangelio estamos hablando de cosas que significa la verdadera prosperidad de un cristiano. Yo te aconsejo, repito, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, la palabra de Dios, para que seas, ¿qué? Rico. Esa es la verdadera riqueza que Dios nos ofrece. Como vemos, hermanos y hermanas, todo el planeta Tierra, el diablo, porque nuestro corazón está lleno de avaricia, codicia, envidia, deseos de cosas materiales, piensa que la riqueza es material. Ahora entendemos por qué tantos pastorcitos y pastorcitas más se llenan de tanto dinero, te roban los diezmos y las ofrendas, y ellos y su familia son solo ricos. Y dice que Dios los prospera. Falso. Esa es la prosperidad que dio el diablo. Porque si queremos profundizarlo unos minutos más, ¿se acuerdan de las 3 tentaciones que el Señor Jesucristo tuvo cuando el diablo lo tentó? ¿Se acuerdan de las 3 tentaciones? ¿Se acuerdan de la tercera tentación que le dijo el diablo? Dice que el diablo lo llevó a una montaña muy alta. En Mateo capítulo 4, dice que en el versículo 8, Mateo 4, versículo 8, dice que el diablo lo llevó a una montaña alta y le mostró los reinos del mundo. No le mostró los reinos de los cielos, porque el diablo es el príncipe de ese mundo, ¿no? Los reinos del mundo. Y que le dijo el diablo al Señor Jesucristo, si tú te arrodillas y me adoras, ¿cuál era la promesa que le dijo? Te haré todo esto, todos los reinos del mundo. El Señor que le dijo, vete de aquí, Satanás, vete de aquí, Satanás, le dijo el Señor Jesucristo. Y le dijo un versículo de la Biblia, adora al Señor tu Dios y sirve únicamente a Él. Esa es la riqueza que debemos buscar a Dios, adorar a nuestro Dios y servirle únicamente a Dios. El diablo, ¿por qué tantas personas a veces desean servirle a Dios? Que Dios nos ayude a nunca caer en esto. Desean servirle a Dios, pero el diablo los hace caer en la tercera tentación. Yo te daré los reinos del mundo si tú te arrodillas y me adoras. Y tantos pastorcitos y pastorcitas amadas se arrodillan y adoran al diablo.
¿Por qué? Con las riquezas materiales. Con las riquezas materiales. Estos pastorcitos y pastorcitas amadas no adoran al Señor Dios. No le sirven a Él. Utilizan la palabra de Dios para hacer de la casa de Dios un mercado. Hasta en internet venden coros e himnos. Pobres hermanos y hermanas que no tienen un conto corriente en la banca. ¿Cómo hacen para comprar estos himnos y coros de estos pastorcitos y pastorcitas más? Y sus hijos gobiernan toda la economía de estas sectas diabólicas. Veamos si hay otro apóstol que era pobre también. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, versículos 6 al 8, dice que iba a iniciar su evangelio. Pero había un paralítico que le pedía limosna. El apóstol Pedro le dijo, no tengo, Hechos capítulo 3, versículo 6, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo. Levántate y camina. Los frutos del Espíritu Santo. Poder de Dios. Respaldo, poder, autoridad. Eso es lo que debemos buscar nosotros. Salvar almas para la vida eterna. Seamos ricos llenándonos de la palabra de Dios. El apóstol Pedro, no tengo oro ni plata. O sea, soy más pobre que ti, le dijo. Soy más pobre que ti. Pero tenía poder de Dios, respaldo, autoridad. Levántate y camina. Paralítico. El paralítico se levantó. Y fue riendo. ¿Y qué dónde fue? Alabar a Dios, no alabar al pastorcito y la pastorcita amada. Eso es diabólico. No alabó al apóstol Pedro. Dice que alababa ¿a quién? A Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Veamos otra vez cuando en Mateo 19, 27, que le dice el apóstol Pedro al Señor Jesucristo. Señor, hemos dejado casa. 19, capítulo 27. Señor, hemos dejado casa, hemos dejado esposa, hijos, todo lo hemos dejado por ti. Así le dijo al apóstol Pedro. Por seguir a Cristo Jesús dejamos todo. Por decir. Porque primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios. ¿Pero qué hacen los pastorcitos y pastorcitas amadas? Primero es el dinero, segundo es el dinero y tercero el dinero de los diezmos y las ofrendas. Para ellos y su familia solo ser ricos. Y dice que Dios los prospera, pero esa es la prosperidad que dio la tercera tentación al diablo en Mateo capítulo 6, versículo 8. Si tú te arrodillas y me adoras, te daré los reinos del mundo. Te daré tanta riqueza material. Veamos, un discípulo le dice al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 8, versículo 20. Señor, te seguiré, le dice. El Señor Jesucristo le dice, las zorras, los cuervos tienen donde dormir, las aves del cielo también, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Hijo del Hombre, Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, el único Hijo amado de Dios, único Hijo amado de Dios. No existe hijo amado, hija amada, pastorcita amada. Esas son palabras diabólicas, ¿sí? Serán hijos de la bestia. Acá dice que el único Hijo amado de Dios, Cristo Jesús. Nosotros somos hijos adoptivos. Nosotros solo buscamos un solo título. Este es otro estudio bíblico. ¿Cuál es el título que buscamos? Ser hijos de Dios. Para que tener un corazón limpio de manos y puro de corazón. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 8, versículo 20, dice, los cuervos tienen donde dormir, las aves del cielo también, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Él dormía en el pórtico de Salomón, en el jardín de Getsemaní. Dormía en cualquier parte el Señor, porque a Él no le interesaba. Su único objetivo era prosperar, tener éxito en la misión que Dios le había encomendado. Era salvar a la humanidad, dar su sangre, su vida por todos nosotros, vencer a la muerte, vencer al diablo que gobierna el imperio de los muertos. ¿Y cuál fue el más grande premio, galardón que Dios le dio? La derecha, a su derecha, a la diestra, su justicia, el poder. Y vino, gracias a todo lo que hizo el Señor Cristo, vino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Cuántos valoran el Espíritu Santo en todo el mundo? No llegan ni a 10 personas. No llegan ni a 10 personas que valoran el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu de Dios? ¿Qué es Dios en Espíritu? Que es el mismo Señor Jesucristo. Prefieren idolatrar
pastorcitos y pastorcitas amadas, hijos de la bestia, prostitutas, rameras de Babilonia, que valorar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los seres humanos nos podemos respetar, orar los unos por los otros, pero cuando en una secta o congregación vemos ya las fotos del pastorcito, la pastorcita, sus hijos millonarios, ellos ricos, ricas, los primeros lugares para ellos, venden los coros y los signos en internet para que se hagan ricos los hijos. Tienen muchas casas millonarias de 4, 10, 20. Hay en África, no quiero decir nombres, hasta tienen aviones privados en América. Eso no es de Dios. Se cumple Mateo 6, versículo 8. Si tú te arrodillas y me adoras, dice el diablo, te haré los reinos del mundo. Hermanos y hermanas, esta es la prosperidad. Pero no nos olvidemos de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. Yo te aconsejo, dice el Señor. Yo te aconsejo. Compra de mí oro puro refinado, que es la palabra de Dios, para que sea rico. Esa es la verdadera prosperidad que debemos anhelar todo cristiano. Comprar oro puro refinado en fuego, la palabra de Dios, el poder, el respaldo, la autoridad, ser guiados por su Espíritu Santo y dar frutos, como dice Salmo capítulo 1, versículo 3. Ser como un árbol plantado junto a un árbol, a las corrientes de agua, que es la palabra de Dios, y en su tiempo daremos esos frutos. Porque en la medida que Dios nos va cambiando, transformando, nos vamos llenando del poder, autoridad, somos luz del mundo. Y el Espíritu Santo gobierna nuestra vida. El Espíritu Santo nos hace prosperar. Que toda la gloria, la honra, las alabanzas sean para Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esta es la verdadera prosperidad que debe buscar un cristiano. El Señor Jesucristo no tenía dónde dormir. Los apóstoles habían dejado esposa, hijos, padre, madre. El apóstol Pedro no tenía oro ni plata. El Señor Jesucristo, cuando atravesó la Samaria, le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. No es que se había llenado de dinero, compraba, como se dicen, bebidas. Así vivían en la pobreza. Pero que sea claro, hermanos y hermanas, si nosotros trabajamos gracias a nuestro trabajo, no gracias a robarse los diezmos y las ofrendas, podemos comprar nuestra casa, carro, coche, podemos viajar, alimentos, vestidos, comprarse sus perfumes. No, está mal, no es esto. Sus perfumes, Dolce & Gabbana, Versace, Rocco Barocco y tantos otros. Eso no es importante. Pero que Dios nos prospere, que podamos comprar ese oro puro refinado, la palabra de Dios, el poder, el respaldo, la autoridad, que el Espíritu Santo more en nuestros corazones, que tengamos éxito en nuestra vida, para que cuando un día ya estemos por terminar nuestra vida, no seamos como Salomón, con todo respeto por Salomón, después que ya tuvo 500 mujeres, 400 concubinas, cuando ya estaba para morir, dijo, todo es vanidad. Salomón lo hubiera dicho antes, ¿no? Salomón, Dios nos enseña que a Salomón le dio tanta riqueza. ¿Y qué sucedió? Por tener toda esa riqueza, adoraba al diablo. Hay muchos pastorcitos y pastorcitas amadas que dicen que son como Salomón, ¿sí? Hijos del diablo, de la bestia, viven en lo material. Señor de los señores, alabado tu nombre, bendecido tu nombre, glorificado tu nombre para siempre en eterno. Prospéranos a toda la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que compremos oro. Señor de los señores, Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, gracias en tu infinito amor por la presencia de tu Espíritu Santo, que nos enseña la palabra, la prosperidad. A veces los seres humanos somos atacados por el diablo, nos mete espíritus de confusión, espíritus de mentira, avaricia, engaño. Ten misericordia de todos nosotros, de todas nosotras, señores. En nombre de la congregación de verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, te pedimos, te agradecemos, señores, por este hermoso estudio bíblico. Y oro por todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sus hijos, sus familias. Como tú lo has prometido, Señor, el ángel de la muerte
no nos tocará con ese coronavirus y que a nadie le falte un techo donde dormir, la comida, el vestido, grandes triunfos, éxitos, bendiciones en sus vidas espirituales, mental y material. Pero hay que buscar, como tú dices en Apocalipsis 3:18, ese oro puro, refinado, la palabra de Dios, para que seamos ricos. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Santo Hijo, Cristo Jesús de Nazaret. Amén.